Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos empezando un nuevo capítulo, terminando por fin los 18,000 capítulos de la Semana Santa, que se puso tan bueno que nos echamos 4 capítulos para explicar la Semana Santa. Creo que no significa que nos hayamos pasado, sino que fue el tiempo necesario, ¿no? Dicen que los tiempos de Dios son perfectos y yo creería también que los tiempos para Dios también son perfectos. Entonces, 4 semanas fue lo justo. Está bien. A veces justamente esa frase se utiliza más como pretexto que como razón. Pero bueno, está bien. Bueno, yo lo usaba como razón, yo no estoy acostumbrado a usarla. Entonces, pues salud, me dejas con nuestro cafecito. Cafecito, perdón, hoy me faltó la taza correspondiente, pero andamos acá en la casa de Yaute y la otra se quedó allá en la Ciudad de México. Pero bueno, pues a ver qué nos tienes para ahora, a ver en qué nos vamos a poner a sufrir. No, se pone bueno la machaca, como dicen en Se el pone bueno. pueblo. Pues fíjate, hace tiempo me reencontré con una película de los 80s o 90s, no me acuerdo de qué año es. Se llama Contacto. Es de ciencia ficción, porque habla de un llamado extraterrestre y que mandan unos planos para poder construir un artefacto que te ayuda a viajar, ya sea a otro planeta, a otra dimensión, no te especifican. Pero la parte interesante que me pareció fue que la que era piloto, la que era la piloto, es una científica. Y como Ok. científica, ella se declara atea. Ella dice, yo no creo en Dios ni en un poder superior. Y dentro del consejo que decide quién va a hacer el viaje, hay un sacerdote. Y entonces, pues viene la discusión, ¿no? Entre la científica y el sacerdote, porque la entrevistan y le preguntan que si ella cree en Dios y ella dice abiertamente, no, yo no creo en Dios. Y entonces, ¿por qué crees que tú debes de hacer el viaje? Si tú no crees en Dios y nosotros creemos que este mensaje llegó de un poder superior. Entonces, pues tú de dónde crees que vino, ¿no? Entonces, hay una discusión muy interesante. Tanto que hay un plano en el que está el sacerdote con ella y empiezan a platicar acerca de la fe de ella. El sacerdote quiere hablar con ella acerca de su fe. Y está súper interesante, pero la pregunta entonces, para, para ahorita, creo que estaría interesante entender cuál es la situación entre los científicos o entre la postura de científica, no los científicos, la postura científica con la religiosa, con la espiritual. Entonces, ¿cómo sería esa coyuntura? Están aliadas, están peleadas, están en contra una de la otra. Eh, Creo que sí hay un punto interesante, también históricamente, ¿no? La iglesia patrocinaba, daba becas a los científicos y después hubo una separación que hay películas de los Illuminati que son científicos y que la ciencia va a destruir el mundo religioso. Entonces, ¿qué onda con eso? Difícil meterse en un tema así, si nos ponemos técnicos, ¿no? Ajá. Porque ni tú ni yo somos expertos o eruditos ni en una cosa ni en la otra, No. pero sí somos gente que vivimos las dos cosas. Sí. La edad que tenemos, que ya no es poca, ya es suficiente, nos ha permitido experimentar cosas que tienen que ver con la ciencia, desde lo más básico, ¿no? Avances grandes, ¿no? Eh, Saltos sí, dentro del avance sí, tecnológico, científico, médico. claro, la década en la que nosotros nacimos, los 70s, son etapas de mucho desarrollo tecnológico. O sea, la ciencia aplicada a la tecnología, ¿no? Nosotros vimos la creación de las computadoras personales. Sí, sí. Nosotros vivimos la Celulares. etapa del teléfono, de resonancia del discado, ¿no? Sí, de Del pulso. marcar.
con el marcación disquito de con pulso, pulsos. exacto, exacto, que es una tecnología brutal para ese tiempo y hoy, ponle a un chico de 20 años un teléfono de esos y no va a tener la menor idea de cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces nos ha tocado ver el desarrollo de la ciencia aplicada a la tecnología de una manera brutal. Uh-huh. Y si no somos expertos, somos usuarios. Completamente. Lo mismo en la parte, poder decir, teológica, espiritual, que religiosa no me gusta mucho la palabra, aunque no es una palabra inadecuada, ¿no? Okay. Es una palabra que define muy bien muchísimas cosas. Personalmente no es una palabra que me sea agradable como muchas otras, no tiene nada que ver con nada en específico, ¿no? Okay. Pero no somos tal vez expertos, pero sí somos usuarios. Sí. Indudablemente. Y estamos en medio, entonces, ¿no? Yo creo que... Y estamos en medio de esas dos, o sea, los expertos científicos y los expertos en teología están en los extremos del conocimiento. Nosotros estamos en medio de esos dos. Y luego nos confunden los discursos de ambos, ¿no? El Big Bang. Sí, es que yo creo que justamente esa parte es la que yo nunca he podido entender. ¿Por qué tendríamos que estar? ¿O por qué tendría que estar una cosa con otra en puntos separados? Uh-huh. Yo no lo percibo así. No lo percibo así porque la manera en la que yo vivo mi vida no me da a elegir entre una y otra. Puedo convivir con las dos. Exacto. De manera, por ejemplo, si definimos que la tecnología son avances científicos, yo hoy puedo tener una copia, bueno, varias copias, varias versiones de la Biblia, que la Biblia para mí es mi conexión espiritual con Dios en la forma de su palabra escrita, ¿no? Es como Él se comunica conmigo, claro, mediante una palabra escrita, ¿no? Así es como yo lo veo. Yo puedo tener en mi teléfono celular o en mi tableta, puedo tener varias versiones de la Biblia, no una. La puedo tener en diferentes idiomas si quiero. Okay. Gracias a la tecnología. Perdón. Gracias a que alguien ¿a qué te investigó. Con versiones? Sí. ¿Qué te refieres con versiones? No entendí eso. Ok. Diferentes, no sé. Los textos bíblicos son tan antiguos que han tenido traducciones a diferentes idiomas. Ajá. ¿Sale? Entonces, hay de diferentes épocas, de diferentes años, hay versiones o traducciones actualizadas. ¿Sí me explico? Ok. Por ejemplo, el lenguaje antiguo, el castellano, el español antiguo, no se habla igual. No se escribe igual que hoy. Igual que el inglés, como el inglés de Shakespeare. Yo no le entiendo. Exacto. Entonces... Ok, entonces por eso hay varias versiones. Exacto. Hay mucha gente que se ha dedicado a que la traducción sea en un lenguaje cada vez más actual, sin perder la esencia. Ok. Entonces no es lo mismo, no. O sea, aunque digan lo mismo, aunque en sí el concepto es el mismo, el lenguaje usado puede variar. Exacto. Ya. Exacto. Y hay pasajes que podrían ser prácticamente iguales, ¿no? Pero hay otros que sí, la forma de expresarlo podría ser distinta. Ya, entonces, okay. A veces leer diferentes versiones o traducciones o de diferente época, pues te puede dar una perspectiva distinta. Nada más es eso, ¿no? Te puede ampliar la visión. De acuerdo. Entonces, a eso me refiero. Y funciona, ¿no? Entonces, o sea, a final de cuentas te genera ideas más completas, ¿no? No te quedas nada más con el texto, sino que empiezas a revisar los anteriores
y dices, ok, entonces esto también se refiere a lo mismo, que estas palabras las he escuchado en otro lado y ya sé a qué se refieren, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Podríamos hablar de un cover de una canción, ¿no? Exacto. O cambiarlo de género. Hay gente que jamás en su vida hubiera escuchado una canción, puede ser bellísima, pero por el género musical a lo mejor nunca le atrajo, pero después se la pasas al género que le gusta se le y pones entonces en la puede jazz, disfrutar. se la Y pones es la en misma jazz. canción. Exacto. Sí, o la pones en lo que sea, ¿no? Me suena Entonces, bueno, conocido eso, me suena que alguien ha hecho eso. sí, sí, sí. No Hay sé, no algunas sé. personas han hecho eso. Entonces, resulta que te digo, yo la manera en la que percibo las cosas, no entiendo, a lo mejor soy demasiado ignorante en las dos cosas, porque tendríamos que estar de un lado o de otro. Eso, por ejemplo, tú mencionabas algo al principio, la ciencia y los científicos, no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo. Ajá. No es lo mismo. La parte espiritual y los sacerdotes, los pastores, los padres, como Sí, tampoco es lo mismo. no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La humanidad de cada quien. De acuerdo. Y el ego de cada quien y las posturas de cada quien. Entonces, exacto. Yo si pienso en voz alta, yo diría es que a veces el problema no es la parte espiritual o la religión, ni la ciencia. Son las personas, el científico o el creyente. Que a final de cuentas, mi conflicto con la iglesia no es un conflicto con la espiritualidad, es un conflicto con las personas que han dirigido y que yo he visto que han dirigido la iglesia que me ha tocado en la que me ha tocado estar. Entonces, por lo tanto, claro, el asunto es con las personas, no con mi creencia. Entonces podemos empezar por ahí. De acuerdo. Luego sí hay cosas que se contraponen, aparentemente, pero la realidad de las cosas es que lo que se contrapone es lo que siempre va a generar un desarrollo. ¿Puede ser la interpretación del desarrollo? A ver, ya no te entendí esa parte. Por ejemplo, unos dicen, es que esto sucede por esta explicación científica, pero esa es la interpretación de la persona. Y los otros, el Big Bang, el ejemplo es el Big Bang. Para mí el ejemplo más claro es el Big Bang. Los científicos dicen, el universo fue creado por un Big Bang. Y los religiosos dicen, el universo fue creado por Dios. Entonces, a lo que yo me refería al principio, en el hecho de decir que unos están en un extremo y en el otro, es que se van directamente a su conocimiento, a su expertise, pero desechan la expertise contraria. Y lo que tú dices es muy real. Estamos en medio. O sea, si todos pensáramos que estamos en medio y que podemos estar tanto de un lado como del otro, todo sería maravilloso. El problema es que los que están de este lado me quieren convencer de que lo de este lado no existe. Y los que están de este lado, en un extremo tal, o sea, sé que hay sacerdotes, sé que hay pastores que no están en el extremo, que tienen el conocimiento como para estar en este extremo, pero también le dan su mérito a la ciencia, entonces están más cargados al centro. Yo me refiero a los que están en los extremos, porque para estar en un extremo tienes que pasar por alto lo que está en el otro extremo, ¿no? Entonces, hay unos, los menos quizá, pero sí los hay, que quieren desechar. Debe haberlos. Sí, debe haberlos sin duda porque es parte de la humanidad. Uh-huh. Es parte de que así, normalmente así somos. Sí. Así somos. Yo quiero verlo o voy a pensar en voz alta diciendo esto. Es como el niño que va creciendo pegado a sus padres. Pero después empieza a desarrollarse, empieza a generar cierta independencia, empieza a adquirir cierto conocimiento personal, empieza a tener experiencias fuera del radar de sus padres o generando su propio radar. Sí. Cuando empieza a adquirir cierto nivel de independencia y de conocimiento, lo primero que ocurre es que se despega de los padres y se contrapone a los padres. A lo que les enseñaron los padres. Sí, claro. Empieza a cuestionar si lo que le enseñaron sus papás era lo mejor. Exacto. Y lo primero que pasa es que se contrapone.
pero después va adquiriendo otra etapa y se va dando cuenta que muchas cosas que los padres le enseñaron eran la verdad, eran pero tuvo que ciertas. ir a dar toda una vuelta. Entonces, creo que a veces eso pasa. Lo poco que yo he leído al respecto, porque no es un tema que a mí me genere una controversia tal como para que me ponga a investigarlo, ¿va? Pero alguna vez leí algo, leí algo que me gustó mucho. Y con esto que acabo de decir, a lo mejor alguien que nos vea o que nos escuche va a decir, ¿y entonces qué autoridad tienen para estar hablando de estos temas, no? Pues simplemente como usuarios. Exacto, Como usuarios, exacto, ¿no? Como usuarios. exacto. Eh, alguien decía que los científicos top no están peleados con Dios, porque su investigación total los lleva a definir que siempre va a haber algo más que todavía no pueden explicar. ¿Por qué sucedió? Tú mencionabas el Big Bang, el Big Bang, ¿no? La gran explosión que generó la vida. Yo tengo mi opinión al respecto, que es válida para mí. Yo puedo entender por lo que explican y lo que te enseñan en la escuela, que hubo un fenómeno que explotó la vida. Sí. No sé si utilizan la palabra como tú hiciste ahorita de creó la vida o generó la vida, o no sé cuál sea la palabra exacta que usan. Uh-huh. Pero si se utiliza la palabra crear, pues me parece correcta. Algo le dio origen, y algo que da origen para mí es que se creó algo Sí. de la nada. Ahora, ¿qué es lo que provocó que de la nada eso ocurriera? ¿Cuál es el detonador? Claro. ¿Qué fue lo que, o ¿Cuál es el sea, detonador? qué hubo antes del Big Bang que ya existía? Exacto. Tuvo que haber algo antes del Big Bang para que hubiera un Big Bang. Nuestra lógica limitada nos dice eso, ¿no? Exacto. O sea, algo que encendiera la mecha. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yo leo en la Biblia, los primeros capítulos de la Biblia, el libro de Génesis, el libro de los inicios, el libro del origen, que empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Eso me suena a Big Bang. Eso me suena a Big Bang. Algo le dio origen. Claro. Lo que enseña la Biblia es que ese Big Bang, eso que da origen, eso que explota la vida, no es otra cosa más que la palabra de Dios. Y dice, si no mal recuerdo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: hágase la luz, y fue la luz. Ese es mi Big Bang. Y ahí está el Big Bang. Y Para ahí mí. está la explicación del que hubo antes del Big Bang, que provocara el Big Bang. Para mí, claro. Entonces, yo no puedo decir que un científico que se atreva a decir que hubo un Big Bang está loco. Claro. ¿No? A mí me suena perfectamente coherente Con lo con lo que yo creo. con lo que tú crees. Y ahí está la parte interesante. Acabas de tocar la parte más interesante, ¿no? Para mí, para lo que yo creo, pensando en voz alta, para mí la parte más interesante es ¿y qué creemos? Porque de ahí viene toda la discusión. El científico va a decir, es que hubo un Big Bang y ahí se creó el universo. Los de este extremo. Y los de este extremo pueden decir, es que Dios creó el universo. ¿Y yo qué creo? ¿Y tú qué crees? Lo que más tranquilo te deje. A final de cuentas, la humanidad va a creer en lo que le dé tranquilidad. Uh-huh. Porque Sí. creer en que la catástrofe vino del cielo, ok, si eso me da tranquilidad, adelante. Pero si la explicación del científico me sirve mejor y me da más tranquilidad la explicación del científico, me voy a quedar más tranquilo con una de las dos explicaciones. Qué bueno que haya dos, porque entonces tengo chance de elegir. El problema sería que una de las Claro, dos sea, el problema sería que una de las dos sea lo suficientemente
absurda como para creerla. No, ninguna de las Es dos que me ese es parece el absurda. punto. Pero hay... Exacto, exacto. Hay quien, ajá. Lo que pasa es que, mira, yo creo que la parte de la escritura nos dice que sucedió, Ajá. no nos dice cómo sucedió. Y la parte A mí me científica nos encanta, explica el cómo. a mí me encantaría, o me encanta verlo así, que haya gente con tal habilidad, con tal pasión por explicar, por, por darle sentido a las cosas, que después me puedan explicar cómo es que Dios hizo que esto sucediera. Porque a mí me encanta pensar que cuando Dios crea la atmósfera en la que nosotros vivimos, ya nos entrega todo, nos entrega todo. O sea, no hay elementos nuevos. Las combinaciones se pueden hacer. Tú puedes combinar elementos, ¿De ¿no? acuerdo? Como lo vimos en la Tabla escuela, periódica, sí. la tabla periódica, que si se prestan y que si se quitan y que si se suman y que Sí, sí, todo sí, ese tipo de cosas, pero con elementos que ya existen. sí. Las combinaciones generan otra cosa, pero todo está basado en los elementos que ya existen. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos. Este ejemplo me gusta, porque una cosa es que puedas darle explicación científica a las cosas y otra cosa que seas el dueño de los elementos. Así es como yo lo veo. Y el dueño de la vida. Que tú Ok. tengas una explicación científica para las cosas no quiere decir que seas el dueño de todo lo que existe. ¿De acuerdo? No sé De si me acuerdo. explico. Sí, 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 claro, claro, Okay. claro, Por claro. ejemplo, la Biblia dice algo, palabras más, palabras menos. Este, como que quien tuviera la sabiduría para saber cómo se crean los huesos de una persona dentro del vientre de su madre. Hoy sí lo sabemos. Sí, de acuerdo. Hoy hay la tecnología para saber qué sucede, ¿no? Claro. Y el Lo que antes era, entenderlo no significa que yo sea el dueño que yo sea dueño de tus huesos porque yo entiendo cómo se formaron. claro, claro. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos una tabla periódica con todos los elementos. Sí. Eh, si yo tomo una semilla de naranja, una semilla de lo que sea, Ujú. yo creo que se puede averiguar cómo está compuesto químicamente, ¿no? Hoy en día sí. Ok, Se deshace, se, se estudia cada partícula de la semilla y ya sabemos ok, qué elementos la forman, ¿sí? exacto. Entonces, tengo todos los elementos, tengo la receta. ¿Por qué no me fabrico una que se vea igual, Ok, que contenga exactamente lo mismo, y después la siembro y que me dé un naranjo? eso no se puede. Pero si ya tengo todos los elementos, Te falta uno. la vida, la vida, Claro, podemos te falta la recrear, vida. podemos recrear absolutamente todo. El problema es que no podemos crear un huevo que de un pollo. Exacto. Por eso estamos haciendo vida tecnológica, tecnología o inteligencia Inteligencia artificial, artificial, ajá. pero no es vida humana. No, vamos, no es vida. Por eso se le llama Exactamente. inteligencia artificial, no vida artificial. Así es, Porque a final de exactamente. cuentas no es vida. Es el tema. Y la explicación a eso yo la encuentro en que lo que le da vida a todo es la declaración de vida de Dios. Y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Dios crea primero una atmósfera total y después pone al hombre. Ok,
Ahora, y eso me suena a Espérate, ciencia, ¿no? pausa. Estoy digiriendo lo de lo de la semilla. Espera. Claro, o sea, podemos crear absolutamente todo lo que queramos, pero ¿qué caso tiene crear una semilla si no tiene caso sembrarla? No me va a dar nada. Ujú. Es un desperdicio de elementos, digamos. O sea, las únicas semillas que Sí, sirven son las que vienen directamente del árbol que vive. y es que la Biblia habla de eso. Dice que de toda semilla, que de todo árbol, que de todo fruto en la creación. Que es lo mismo con las personas. Claro. Las mujeres pueden crear vida en su vientre, pueden generar una Ujú, persona, pero no pueden ujú, solas. De entrada no pueden solas. ujú, Necesitan un agente externo, que es el ujú, esperma del hombre. ujú. Y eso no se puede recrear. No, podríamos hablar de la clonación, pero la clonación es tomar de una célula viva, Duplicar claro, una célula viva, pero ya estamos hablando de algo es como la vivo. semilla, es como la Exacto. semilla. Ujú. Oh. Entonces eso está muy interesante porque tú puedes ver una semilla, vamos al mismo ejemplo, la semilla de naranja. Tú puedes ver la semilla de naranja y si te estás chupando Sí, el gajo. la, el gajo o la mitad de la naranja, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Como lo sí. comemos acá en México, este, a lo mejor Pero, llega la semilla y- y sí, exacto, pero tú puedes ver la semilla, pero en realidad lo que hay dentro de la semilla es todo un campo de naranjas. Ahí sí, adentro hay miles y miles y miles de naranjas. sí, es el comienzo. Uh-huh. Ajá. Eso está tremendo. Y hay un principio que nos enseña la Biblia que es todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El principio de la siembra y la cosecha. Y aplica a todo, Todo. Ahora, porque todo decías, está, repíteme porfa lo que decías de por qué la semilla sí da frutos. Decías por qué, el aliento de Dios. mira, la Biblia dice que en la creación todo fue creado por la palabra de Dios. Ah, ok. Los primeros capítulos. Y Dios dijo, hágase la luz, Sí. y fue la luz. Y dijo, hágase esto, y fue aquello. Lo que me impresiona es que la Biblia especifique, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. O sea, la palabra de Dios es certera. Tiene un propósito que también es un principio que corre por toda la escritura. Dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. O sea, Ok. dice, dijo Dios, hágase la luz y a ver qué sale. O sea, Claro, dijo fue, Dios, hágase la luz y y lo fue la que luz. se hizo fue ¿Quién luz. sabía que era la luz? ¿Quién sabía que era luz? ¿Quién iba a atestiguar eso? Nadie, nadie, solamente Dios. Eso habla de diseño. Yo ya pensé lo que quiero que sea la luz y se va a Exacto, manifestar lo que es la exacto. luz. ¿Vale? Y entonces, y hágase esto y fue aquello, tal cual, tal cual, tal cual. Dijo y se hizo. Justamente lo que él dijo, no apareció otra cosa rara. De No era acuerdo, un experimento a ver qué pasaba. de acuerdo. Era algo concreto como la ciencia debe ser. Obviamente la ciencia tiene que recurrir a experimentos, experimentos hasta lograr lo que quiere, De acuerdo. Sí, 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 sí. ¿sale? Entonces, a veces juzgamos la ciencia por los experimentos fallidos, Sí. pero en alguno lo van a lograr. Dicen que el único experimento que funciona es el último que se hace. Claro. Pero no estamos No, tomando en cuántos. lo mismo que los sueños, lo mismo que los Exacto, sueños. Los exacto, sueños se cumplen en el último intento, nunca en exacto. el penúltimo. De acuerdo. Así es. Y entonces, pues dicen, Entonces, ¿cuántos focos tuvieron que quemarse para que el foco funcionara? El último foco. ¿y cuántas burlas pudo haber habido? Exacto. ¿Cuántas? ¿Cuántas?
¿Cuántas burlas hubo por decir que la Tierra era plana, no? Sí, 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 exactamente. ¿Cuántos años vivimos con la idea de que la Tierra era plana? Sí, así es. Bueno, y todavía hay gente que defiende esa postura, ¿no? Bueno, y otras que, bueno, y otras posturas que decimos no puede ser. Es que justamente a eso vamos, que a veces juzgamos las cosas antes de ser terminadas. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces, de un lado y de otro, de Ujú. un lado y de otro. Entonces, por eso creo que podemos vivir perfectamente con los beneficios de las dos cosas, entendiendo, por ejemplo, a mí se me facilita teniendo fe en lo que creo de Dios a través de su palabra y después mirar cómo la ciencia me explica cómo es que la maravilla de lo que diseñó Dios es tan perfecta. Claro. Porque tú puedes disfrutar de tus ojos, bueno, en la medida en la que te funcionen, ¿no? A Yo veces. también aquí están los míos. Me refiero, pero o sea, la maquinaria El humana, o sea, es diseño. un diseño brutal, Bueno, cosa por cosa, hasta los vellos que te crecen en la nariz, lo bueno, que te crecen en la... Todo tiene una función específica. claro. Dicen que Las cejas, las pestañas, el asunto es que, por ejemplo, dicen que las rodillas son la obra de ingeniería más grande de la historia. claro, Son pero la de la historia de maquinaria quién, de la humanidad. La maquinaria perfecta son las rodillas. pero existieron antes de que, existieron en un diseño antes de que la humanidad Y, y, se los, viera. y los científicos descubren cómo funcionan y por qué está cada parte de la rodilla, que si el líquido, que si la rótula, y descubren que es una maquinaria perfecta, que no tiene una sola falla. ¿Quién creó esa maquinaria? ¿Qué persona creó esa maquinaria? Entonces, ahí viene esa parte que dices, ¿no? Los científicos le están dando explicación a la obra de un ser superior. Sí, El sí, problema, el problema yo pa, creo pa, entonces es, perdón, dime. no, para nosotros. Sí, sí, Nosotros, sí, sí. nosotros determinamos verlo así. Habrá quien lo vea de otra Insistimos manera. que esto es una opinión personal, esto es nuestro, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y yo pienso que hay científicos que su motivación es esa curiosidad científica motivó a un científico a decir, ¿ya viste cómo está diseñada la rodilla? Cuando agarraron un cadáver y empezaron a moverlo, dijeron, qué bruto. Entonces se dieron cuenta por curiosidad y por maravillarse de los resultados. Pero la motivación también es importante, porque hay científicos que la motivación es tumbar la otra teoría. Sí, y puede ser válido. Fíjate, incluso la Biblia enseña algo con respecto a la predicación del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Dios para el mundo. Eh, Otra la vez, Biblia el dice Evangelio son las buenas noticias de Dios para el mundo. para el mundo. Sí, El, en eso el, está basada la predicación cristiana, ok, en el Evangelio. el Evangelio sería el Nuevo Testamento. No, el Evangelio es el mensaje de Dios para la humanidad. A lo mejor estás confundido. En el Nuevo Testamento hay algunos libros que son llamados los Evangelios. Ah, El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. esa es la Son, vida son los de libros, Jesucristo. exacto, son los que narran La vida de la vida de Jesucristo. Jesucristo en la tierra. La Y vida de ese Jesucristo es en el la tierra. Evangelio. No, el Evangelio Evangelio quiere decir buenas noticias. Ok. Entonces, la predicación de lo que Jesús anuncia es un reino. Él viene predicando acerca de un reino de justicia y equidad. Entonces, para que todo eso se cumpla, el hombre tiene que ser redimido. ¿Qué es redimido? Tiene que restaurar su relación con Dios, como ya lo vimos en algún momento. Sí, sí, sí. Entonces, la predicación es
que el Evangelio es una buena noticia. La buena noticia es que Jesús vino para generar esa restauración entre Dios Ok, ya. Por y fin los hombres. entendí. Yo siempre pensé, fíjate, yo siempre pensé que el Evangelio era precisamente esos libros. ¿Son 4? Ujú. Esos 4 libros eran el Evangelio, pero más bien es la predicación a partir de esos libros. ¿Entendí bien? Digamos que esa es la parte que nos narra la obra de Jesús en la Ajá. tierra de manera explícita, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Evangelio es predicado. Ok, El ok, plan de Dios de salvación ok, ya. está reflejado en toda la escritura. Ok, ok, ¿Vale? Así ya, es que perfecto. eh, hay buenas noticias. Hay De buenas acuerdo. noticias. La escritura nos habla de que hay buenas noticias para cada uno de nosotros. Entonces, nada Entonces, más confirmo, el Evangelio es las buenas noticias de Dios para el mundo. uh-huh, Ok, que Jesucristo vino para salvarnos perfecto. y restaurar la relación entre Dios y el hombre. Ok, Entonces, volviendo al otro tema, la Biblia habla de cosas muy científicas. Eh, y lo que mencionabas de la motivación de las personas para, para destruir la opinión de alguien más o el argumento es válido. Te digo que incluso Dios lo toma en cuenta. Y cuando habla acerca de la predicación del Evangelio, dice, muchos van a predicar este Evangelio por interés, por pleitos, por iras, por contiendas, porque las motivaciones de los humanos pueden ser cualquier cosa, ¿no? uf, Somos así. sí, Pero a veces la motivación no es tan importante. Es importante para ti porque te define a ti. de acuerdo. Pero al final las cosas te tienen que ocurrir. La Biblia dice que la ciencia en el futuro se iba a desarrollar. La Biblia lo dice perfectamente. ¿Y por qué Dios podría saber eso? Porque si hablamos de que dentro de una semilla de naranja genéticamente está establecido que siempre va a dar naranjos, Claro, y si nosotros creemos, como es el caso mío, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, eso quiere decir que genética que se transmite de generación en generación. uh-huh. Entonces, Dios creó al hombre y le puso una tarea. Y la primera tarea que la Biblia dice que le puso al hombre fue de carácter creativo. Ponle nombre a lo que ves, ponle nombre a los animales, ponle nombre a la creación. Ok, Un padre incentivando los talentos naturales de su hijo. de En acuerdo, ti hay creatividad, desarrollala. Todo este mundo es para ti, explótalo, administralo, gobiérnalo. ya, Ese es el trabajo del hombre. Entonces, Dios sabe que dentro de nosotros hay creatividad, hay curiosidad. De hecho, eh, eh, lo que llamamos como la caída del hombre, cuando Dios les dice, a ver, ahí ya lo platicamos, creo que en algún episodio, todos estos árboles son tuyos, no más no agarres el no agarres mío. este, sí, no toques este, sí, Sí, la tentación viene a, eh, es que si tú tomas, vas a ser igual a él, vas a conocer más. O sea, desarrollate. O sea, a veces nuestras mismas capacidades tienen que ser puestas a prueba y a veces, ¿cuántas veces hemos visto en muchas áreas de la vida que nuestras mayores capacidades se convierten en nuestros peores enemigos? de acuerdo, Y no necesariamente por eso son malas, es porque tenemos una mala administración. de acuerdo. Y tenemos un Pero aprendizaje que hacer, sí, entonces el hombre tiene ese hambre del conocimiento, de buscar, de generar explicaciones, y eso está perfecto. Y yo no entiendo por qué eso podría ir en contra de Dios si Dios lo puso en nosotros. de ¿Me acuerdo. explico? Sí, claro. Pero la misma humanidad y nuestra capacidad o incapacidad
de entender más allá de nuestra propia visión, nos lleva a entrar en pleito hasta en eso, ¿no? De acuerdo, exacto. Y eso es lo que estaba pensando ahorita que lo mencionas, que conforme lo ibas explicando dije, pues claro, entonces aquí más bien es un capricho, ¿no? O sea, yo quiero, soy Contreras, soy Sí, Contreras. eso también existe. Pero, por ejemplo, a mí me encanta leer la Biblia de repente y la Biblia habla de que hubo personas que fueron llevadas de la tierra en un carro de fuego, por ejemplo. O sea, que salió, o sea, en un carro de fuego, así. Sí, sí. O sea, ¿cómo? Quien escribió el libro a lo mejor nunca, como nosotros, nunca vio una película, por supuesto, y nunca vio un cohete, Claro, nunca vio un auto, nunca vio un avión, nunca vio. Pero tú ves una máquina que hace mucho ruido y que echa humo, y dices, eso es fuego. sí, 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 sí. ¿Por qué no podría ser? Eso es algo que yo digo y voy a pensar en voz alta. ¿Por qué el cielo no es tecnológico? ¿Por qué Dios no es tecnológico? ¿Por qué Dios no tiene una tecnología avanzada? Sí, de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso le daría explicación a muchas cosas si tú quieres. Bueno, ¿qué tecnología más avanzada que dar origen a la vida, ¿no? O sea, esa tecnología no la vamos a alcanzar nunca. Bueno, a lo mejor algún día, pero no creo, yo no creo que la alcancemos, porque ese trabajo le corresponde solo a él, ¿no? O a lo mejor en su plan está el abrirnos todos esos secretos más adelante. Cuando Porque seamos tú, dignos. mira, es que dignos ya somos a través de Jesús y eso lo cambia absolutamente todo. El hombre no fue creado para morir, por ejemplo. Dios es un Dios eterno y hay eternidad en nosotros, dice la Biblia. Hoy, a causa del pecado y de todo lo que ya hablamos, la vida del hombre se fue acortando. La vida física. Ok, ya. Pero el espíritu no muere. ¿De acuerdo? El espíritu no está sujeto a las leyes físicas Del tiempo, por ejemplo. ni del espacio, De acuerdo. Ok, ok. ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos científicos en esa parte, digo yo sin saber mucho, pero, por ejemplo, hablábamos ahorita de tiempos, de distancias y esas cosas, ¿no? Yo entiendo que la Biblia dice que Dios es omnipresente. Eso quiere decir Está en que todos Dios lados. está en todos lugares. Y lo que yo puedo pensar es que a lo mejor Dios se mueve a una velocidad tal que podría estar en todos lados y en ninguno. ¿Has visto las películas de Flash o las películas de X-Men donde hay velocistas? Sí. El superpoder es que son velocistas. Y que todo va fluyendo en el tiempo real, pero ellos van. Tan rápido que todo se mueve más lento. O sea, que ven Exacto, cómo pasa una bala así. exacto. Cuando en realidad la Y bala va muy entonces, rápido, sí. exacto, entonces pueden modificar lo que está ocurriendo a causa de la velocidad Sí. a la que se mueven. Entonces pareciera que pueden estar en todos lados al mismo tiempo. Exacto. Eso para mí podría ser una explicación científica, no sé si estoy hablando una tontería, pero a la omnipresencia de Dios. Sí, claro. Porque para empezar, es increíble que todo lo creado, todo lo que conocemos está basado en el movimiento. Sí. Todo. Sí, dicen, si la Tierra se detiene un microsegundo, la vida termina. O sea, en ese momento, en ese microsegundo, la vida termina. Porque tiene que estar en movimiento. Como un tiburón se deja de mover, se muere. Todo está basado Sí, en el sí, movimiento, todo. sí, sí, sí. Tu respiración y exhalación, continuo. No dejamos de movernos. El El bombeo, corazón, el corazón, si tú lo pudieras controlar, seguro lo detienes. sí, Si yo lo pudiera controlar, seguro lo detengo. sí, 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 No sí. necesita un mensaje Del del cerebro cerebro para que esté diciendo, bombeando. Él trabaja 24 horas al día durante toda tu vida. El sí, día
que el corazón se detiene, se acabó. Sí, Todo sí, sí. tu sistema puede estar súper dañado, pero mientras el corazón siga latiendo, hay alguna esperanza. Ujú, 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 ujú. Todo está basado en el movimiento, De acuerdo. ¿no? Entonces, y cómo generamos muchas de las cosas a través del movimiento. Y la ciencia se ha ido dando cuenta de eso. Cuando tú vas a sembrar algo, tienes que mover la tierra, Sí, ¿no? El ciclo del agua, pues el ciclo del agua es una cosa brutal. Sigue siendo agua siempre, pero puede ser agua dura, como dicen acá en el sur del país, ¿no? sí. Puede ser hielo, puede Sí, ser sólido, pero es agua. de acuerdo. Puede ser vapor, pero es agua. Puede estar líquido, pero es agua. Y ese ciclo permite, esa transformación continua, permite la vida. Exacto, y genera Y los vida y ayuda a científicos que la vida. dicen, Sí, que la vida provino del agua, ¿no? Eso es sí, algo que yo me acuerdo que siempre se ha sí, afirmado. sí, sí, Y sí. la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la Y tierra. la La tierra tierra. estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, hay agua y de ahí proviene la vida. Sí, Eso está escrito. O sea, yo no le hallo, ahora sí que no encuentro falla en la lógica científica. de acuerdo. Y tampoco le encuentro en, en lo que la Biblia describe. Yo lo único que encuentro es coincidencia total. Claro, Solamente uno te dice que ocurrió y el otro te explica cómo va como ocurriendo, ocurrió. con falla, con lo que tú quieras, con interpretaciones buenas, malas o regular de los dos lados, pero yo encuentro coincidencia y a mí me encanta. Ahora, A mí me pregunto, encanta ver las películas de ciencia ficción, por ejemplo. Sí, ¿por qué creer? Ahora, mi pregunta va enfocada al por qué creería yo en lo que dice la Biblia. O sea, yo creo en lo que dice la Biblia, pero yo me refiero al qué explicación me darías en caso de que yo fuera escéptico. Supongamos que yo fuera escéptico y que te dijera, oye, pero tú no viste lo que pasó, tú no sabes lo que pasó, pero lo puedo investigar exactamente igual que cualquier científico. ¿ok? Pero ¿por qué voy a Solamente yo creer? tengo, eh, eh, mira, todo, o sea, toda creencia tiene que partir de una no creencia, Exacto, de acuerdo, completamente. Sí, sí, ¿sale? sí, toda creencia sale a partir Y de ese no creer, sí. eh, o sea, hasta la rehabilitación de alguna dependencia eh, se tiene que iniciar por A partir de creer que creer, tengo un problema. sí, y Y se origina porque no creo que tengo un problema. el problema se origina cuando no creo que lo tengo, de acuerdo. Y gran parte de la solución a ese problema es dejarlo en manos de un poder superior. Reconocerlo, saber que yo no puedo solo, ¿está bien? Sí, Creo que eso aplica en la parte religiosa, espiritual, y también aplica en la ciencia. No le encuentro explicación a esto, pero creo que la puedo encontrar. Y entonces voy a recurrir a un conocimiento que está fuera de mí para darle explicación. No lo tengo, pero lo voy a buscar. Eso implica algo llamado fe. Y estoy hablando de una ya. cuestión científica. Estoy hablando de una cuestión científica. Y espiritual, las dos se aplica. La fe Claro, es la base claro. de las dos. Sí, y la Biblia le da una explicación a eso. Dice que Dios ha puesto fe en nosotros por medida. O sea, la fe es algo de la genética de Dios, es algo que Dios ha puesto en cada ser humano. Lo heredamos. Sí, lo Ok. adquirimos por medio de Él. eh, y no dice que la fe en Él, no, habla de una fe genérica.
una Claro, fe no, no genérica. es la fe no Porque se tú aplica necesitas nada tener más fe en a algo temas. para desarrollarte en algo. Sí, sí, la fe no se Ahora, aplica nada ¿dónde más en aplicas aspectos tu fe? espirituales, exacto. Claro. ¿Dónde aplicas tu fe? Ya es otro boleto. Tú tienes una capacidad de fe, vamos a llamarlo así. Sí, Puedes aplicar tu fe a Dios o puedes no aplicarla. Puedes aplicar tu fe a la ciencia y también a Dios, también se vale. claro, La fe es aplicable a lo que quieras. Yo tengo fe en los talentos que tengo para el fútbol ¿de acuerdo? y todo el mundo va a venir en contra y va a decirte, tú no sirves, siempre va a haber algo que va a poner a prueba tu fe. Tus 25.833 experimentos fallidos te van a decir, No, pero tu fe en lo que crees te va a llevar a hacer un experimento más hasta que llegues al último. exacto, lo que decíamos hace rato, sí, 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 Lo mismo a nivel espiritual. Siempre hay una experiencia, siempre hay una experiencia que te lleva a detonar una fe para desarrollar algo. siempre, sí. Una persona que no cree no significa que no tenga fe en algo, no, no hablo de cuestiones espirituales. Claro, no tiene fe en algo en específico. Exacto, o sea, no creo en esto, pero no significa que no tenga fe. Claro, La fe es creer en algo que no puedo ver, en algo que no puedo comprobar, pero simplemente creo. Estamos, sí, lo puedo decir así, por ejemplo, es creer en algo que todavía no veo, pero sé que existe. ok, ok. ¿Por qué el todavía? Porque va a llegar un momento en que lo veas, ¿Por qué entras a estudiar una carrera? ¿O por qué entras a la primaria? porque vas adquiriendo un conocimiento para, Pero hoy todavía no lo tienes. de acuerdo, ok. Todavía no Entonces tienes el todavía, certificado, pero te va a llegar. de acuerdo. ¿Sale? O sea, tienes fe de que lo vas a obtener, ¿no? Pero hay alguien que sabe que si recorres ese camino lo vas a obtener. De acuerdo, ok. Sí, entonces ¿Sale? aquí me queda claro el asunto de que si yo escéptico te digo, es que yo no creo en lo que dice la Biblia, bueno, pues es que tu fe está puesta en otro lado. Claro, Es sí. tan simple como eso, ¿no? Es Y tan simple como eso. Pero es la misma fe. pero es que yo no tengo fe. Entonces ahí viene, y ahí hay en la discusión que vi en la película del sacerdote con la científica, el sacerdote le pregunta a la científica, ¿amas a tu mamá? La científica, sí, ¿cuánto? Es que no se puede contar con números. La cantidad de amor que siento por mi madre no se puede cuantificar. Ah, ok, ok, bueno, entonces vámonos a otro caso. ¿Tú crees que tu mamá te ama? Sí. ¿Cuánto? No se puede cuantificar, pero no sabes si te quiere o no. Sabes a partir de las demostraciones que te ha hecho, pero no sabes si esas demostraciones son reales. Tú eliges creer que son reales. Entonces tienes fe en algo que no puedes ver. No puedes ver los pensamientos de tu mamá, pero sí tienes fe que son honestos. Entonces tienes una fe ciega en el cariño que te tiene tu madre. Porque no Sí, podemos tener esa sí. fe en creer en un poder superior. Claro, la Biblia dice lo siguiente, y es muy atinado lo que tú dices. La Biblia sí nos regala una definición y dice que la fe eh, es la esencia o la sustancia de lo que no se ve y la demostración de lo que se espera. La demostras, la esencia de lo que no se ve, ajá, exacto, Y la demostración de lo que se espera. por eso dices que todavía no lo veo, Exacto. porque se espera verlo en algún momento, el resultado. Sí, o sea, es la semilla de naranja. Exacto, Yo exacto, la se voy a espera. meter, o sea, no veo que hay un árbol de No, naranjas ahí.
Y además, o sea, aparte de que no lo veo aquí, lo voy a enterrar en un lugar donde menos voy a ver. Si aquí por lo menos podía ver la semilla, ahora lo voy a poner en un lugar donde no lo voy a ver, donde espero que llueva o espero que el agua que yo le pongo le Exacto. llegue y sin ver lo que está pasando adentro, una mañana que me asome, empieza a haber un retoño. De acuerdo. Siembro porque tengo fe en el proceso de la siembra y la cosecha. De Eso acuerdo. Ahí es fe. está el claro Voy ejemplo. a, voy a trabajar porque espero un resultado de mi trabajo. O Sí. sea, quien hace algo sin esperar un resultado, entonces está perdido. Y está perdido porque entonces no tiene fe en lo que está haciendo. Es muy recomendable que pongamos una fe, o sea, eso es lo que yo le recomendaría a quien me escuche, que también ponga una fe en Dios, porque eso también va a traer un Exacto, resultado y va a un haber fruto resultados de a otro partir de eso. tipo Sí. que no conoces. Hay una sentencia en la Biblia que me encanta porque dice, clama a mí y yo te responderé. Y a muchos creyentes en Dios nos encanta esa parte. Clama a mí, yo te responderé. Perfecto. Y nos quedamos ahí, pero lo que sigue después dice, y te enseñaré cosas grandes, dificultosas, ocultas, que tú no conoces. O sea, pídeme ayuda y te voy a enseñar. A veces queremos que se nos resuelva todo, así Sí. como por algo místico, ¿no? Sí. No, o sea, Dios nos da la opción de enseñarnos. O sea, ¿quién te puede dar la opción de enseñarte? Quien conoce del tema, De acuerdo. quien sabe del tema. Y eso es algo que Dios nos ofrece de manera eh, continua. Entonces, eh, la ciencia, al final, desde mi punto de vista, trabaja para Dios, enseñándonos lo que Dios ha hecho. Mira. Hay otra parte de la Biblia que me encanta porque dice, eh, eh, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la perspectiva de la creación es mostrar a Dios. Sí. Si tú no lo quieres encontrar a través de la fe y te gusta más la comprobación, yo estoy seguro, y lo he leído de algunos científicos, de algunos, no de todos, que entre más han estudiado, entre más han investigado, siempre se han encontrado a Dios en el fondo de las cosas y Dios es lo que le puede dar sentido a lo que es el último centavo del peso, De acuerdo. ¿no? Desde la perspectiva de algunos de ellos. A mí me encanta esa parte porque yo creo que la ciencia nos tiene que llevar y nos va a llevar también al conocimiento profundo de Dios. Creo Buenísimo. que en las etapas, creo que en las etapas intermedias podría parecer que está contrapunteada una cosa con otra. Pero a final Y de es cuentas, normal, es normal. Así como hay pastores que se equivocan, así como hay gente que se equivoca en la guianza espiritual, también en la parte científica hay experimento, hay prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que es exactamente lo mismo. No nos podemos, creo yo, apartar de la misma atmósfera humana, porque en el ámbito que nos desarrollemos, seguimos siendo humanos y seguimos teniendo la misma genética. ujú, de acuerdo. No podemos negar nuestros orígenes, como decimos acá, no puedes negar la cruz de tu parroquia, ¿no? Exacto, efectivamente, y todos, por ejemplo, hoy en esta época de la pandemia que estamos viviendo, nos damos cuenta que no importa si eres científico o pastor, estás expuesto al mismo mal. De acuerdo. Sí. Sí, de acuerdo. Porque somos humanos y todos nos tenemos que cuidar de la misma manera. Ah, no, pero es que como yo soy, no, No, yo no, aquí sí no hay influencias. Sí. no, 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 no. De Estamos, acuerdo. estamos expuestos a eso. Yo creo en la ciencia de Dios. Ok. Buenísimo. Eso me encantó. Yo creo en Sí. la ciencia de Dios. Me encantó eso. Uh-huh.
súper, súper completo, ¿no? Creo que enfoca todo lo que originó esta conversación, ¿no? La ciencia de Dios, que es la conjunción de las dos posturas, ¿no? Tanto de los extremistas de un lado como de los extremistas del otro, todo se junta en la ciencia de Dios. Sí, Buenísimo, ¿eh? también la Biblia hace mención a eso y dice que con ciencia y con sabiduría Dios creó. No se puede de otra forma. Y hay cosas que le corresponden Una a una cosa, parte. y eso me encanta. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la sabiduría. Sí, No es sí, lo mismo. sí, El conocimiento nunca será sabiduría y Dios nos ofrece las dos cosas, ciencia y sabiduría. de acuerdo. Dios recomienda la ciencia para todos aquellos que hay que leer la escritura. Dios recomienda la ciencia Mira, y que seamos instruidos. Sí, 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 sí. Ahí, mira si alguien requiera, ya saben, escríbanos y les podemos pasar las las coordenadas bíblicas coordenadas. para que. Perfecto. Hoy estuvo buenísimo, ¿eh? Creo que estuvo muy interesante. Empezamos así como, ahora con qué me ¿Y va a ahora salir para este. dónde? No, pero es que las pláticas entre amigos normalmente son así. Encontramos cosas que te digo, no somos expertos, no somos eruditos, no somos eh, del corte que se haya dedicado a profundizar en eso, pero somos usuarios. Exacto. Y todo usuario tiene un conocimiento práctico, empírico, de absolutamente todas las cosas. No sé si tú te acuerdas de un maestro que tuvimos, el alemán, ¿cómo se llamaba? Georg No, Seyfried-Berger, no, 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 que vivía ahí en la Roma, hombre, ¿cómo se llamaba? Nico. Nico. ¿Te acuerdas que él trabajó con los programas de Steinberg de Cubase De desde que Cubase, salieron? sí, 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 sí. Y que se sabía más trucos que cuando fuimos a aquella expo, ¿te acuerdas? Que venían los de Los Cubase, que estaban expertos en de la expo, Cubase, los ajá. expertos, y él les decía, es que esto Es que lo vais a así, hacer mejor así, así, y quedaron completamente sorprendidos, porque decía, yo soy usuario desde el primero que salió hasta hoy, y uh-huh. todos los días de mi vida trabajo con estos programas. Y los Cuando que se supone que son los expertos se sorprendían, bueno, así estamos hoy, somos no usuarios. somos usuarios diarios de la vida espiritual y usuarios diarios de la tecnología. De acuerdo. También nos vacunamos, también nos tomamos una aspirina, también vemos televisión, también, ¿no? Hacemos uso de todo lo que se diseña, ¿no? Y usamos la rodilla todos los días y Los usamos que, los ojos todos los los que días. podemos, los que pueden, Entonces usen sus rodillas como deben. es increíble disfrutar las dos cosas. La ciencia de Y Dios, sí. la ciencia de Dios, así es. Así es, así Buenísimo, es. me encantó y Benjas. Qué bueno, a final de cuentas pueden ser temas escabrosos al principio, pero terminamos pues disfrutando un cafecito y haciendo una conversación que aporta. Sí, cómo no. Y si esto le aporta a alguien y le genera fe en lo que haga y que sepa que la fe es un regalo de Dios y Exacto. Dios es tan bueno que tienes aún la opción de no poner tu fe en Él, no importa, de todos modos te regala la fe para que la uses en todo lo demás que tú quieras. Sí, sí, vientos, La porque pues recomendación siempre será exacto, aplicarla también con Él. exacto, porque a final de cuentas, ¿quién te la dio, no? Entonces, Así es. y eso me parece interesante, el trabajar con la fe. En todos los ámbitos de la vida tenemos que ser gente que ejecute la fe. Y la fe tiene que ver con las acciones. No nada más es decir, tengo fe. Exacto, También yo en la creo, Biblia hay, no, hay una sentencia que dice, si tú me hablas de tu fe, yo te demuestro mi fe con mis obras. O sea, porque tengo fe en mis talentos, los voy a poner en práctica. No solamente voy a hablar de ellos, voy a hacerlos funcionales. ok, Es buenísimo que nosotros tengamos fe en lo que somos, en lo que tenemos, en nuestras cualidades. Es buenísimo que incentivemos la fe de nuestros amigos, de nuestros hijos.
así como el principio de la siembra y la cosecha tiene un efecto en lo natural, en lo espiritual también. Hay un principio que dice que todo lo que tú alabes o todo lo que tú le eches porras va a crecer. Es como si lo sembraras y lo regaras bien. ¿De acuerdo? Si tú hablas cosas buenas a tus amigos, los vas a incentivar a que sean mejores. Si tú hablas a la grandeza de tus hijos, los vas a hacer mejores. Si tú hablas a la grandeza de tus compañeros de trabajo, los vas a hacer más eficientes. Si tú a todo mundo le dices que es un burro, que es un bruto, que es un esto, ¿en qué crees que se va a convertir? Porque tenemos que ser gente que le ponga agua a la fe de alguien más. De acuerdo. Y que florezca y que se engrandezca. Científicos, disfrutamos mucho de eso. Muchas gracias. Nos hacen la vida más, sí, claro. Sí. Son los mejores. A veces abusamos de las comodidades que nos da la tecnología, ¿no? Entonces, claro. Y ahí nomás estamos hablando de la puritita tecnología, ¿eh? Sí, no, de lo que disfrutamos, que tiene que ver con investigación, con desarrollo, tiene que ver con ciencia al final de cuentas. Sí. Pero el chiste es aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Y, como dices, incentivar la fe de las personas. Así es. Para que se desarrollen en lo que quieran. Exacto. Buenísimo, Benjas. Pues vámonos riendo porque pues ahora sí nos lo echamos. Vámonos porque hay que seguir trabajando. Amigo, disfruta tu fe en tu jardín y yo disfrutaré mi fe en la pintura de mi casa. Entonces. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Nos vemos no la se semana pierdan que la entra. próxima semana a ver con qué salimos. Muy bien, pues un abrazo. Cuídense mucho. Compártanlo, si les interesan los temas, compártanlo. Perfecto. Nos divertimos mucho. Exacto. Cuídense. Ahí nos vemos. Bye. Nos vemos.